Well, good morning and thank you for coming this morning. Gloria a Dios. Buenos días, muchas gracias por venir esta mañana. Are you guys ready to hear from the Word of God? ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? I want to talk to you this morning about a word. Quiero hablarles en esta mañana sobre la palabra. It's a word that's actually a prayer, Es una palabra que realmente es una oración and it's one of the most honest prayers that we can speak. y es una de las oraciones más honestas que nosotros podamos hacer. It's a confession of need, Es una confesión de necesidad, a surrender of self-control. de rendirse y darle el control a Él. It's the word help. Es esa palabra que dice ayuda. And we see it mentioned in Scripture in so many places. Y la vemos mencionar en muchas partes de la Escritura. The psalmist said this, he said, "Hasten, O God, to save me. Come, Lord, quickly to help me." El salmista dijo, ven Señor, escúchame y ven, ayúdame pronto. And sometimes we pray it for ourselves. A veces nosotros hacemos esa oración para nosotros mismos. And sometimes, like Moses, we pray it for other people, Y a veces como Moisés, oramos por otros también. lifting our hands in intercession until the battle's over. Levantamos los brazos en intercesión hasta que acabe la batalla. But let's be honest, Seamos honestos. even though it's this, we see it in the Bible, it's awfully hard for us to say, isn't it? Aunque lo hemos seguido aquí en la Biblia, es bien difícil para nosotros pronunciarlo. We don't want to look weak. No queremos vernos débiles. We don't want to be in debt to anyone. No queremos estar endeudados con alguien. We're afraid if we ask for help, we'll lose self-control. Estamos con miedo que si le pedimos ayuda a alguien, entonces se va el control de sí mismo. But the Bible presents a different picture of human identity. Pero la Biblia presenta esta imagen muy diferente. We are not meant for autonomy. Nosotros no estamos hechos para ser autónomas, We are made for dependence. sino para ser dependientes. And the fact that we need help Y con solo el hecho que necesitamos ayuda, is one of the great clues on who God is and who we are. es lo que realmente dice quién es Él y quién somos nosotros. In fact, my help or my helper is one of the most frequent names for God in Scripture. De hecho, mi ayudador es muy usado en la palabra para Dios. Es decir, mi ayudador, me ayuda. The writer of Hebrews quotes Psalm 118. El escritor acá dice en Salmo 118, Declaring with rock solid confidence declarando con una confianza muy sólida, that the Lord is my helper, I will not be afraid. el Señor es mi ayudador, yo no temeré What can man do to me? lo que el hombre me pueda hacer. So let me ask you, Así que déjeme preguntarle, how do we move from a life of prideful dependence ¿cómo nos movemos de un lugar de ser, independientes con orgullo to one of joyful independence? a un gozo de dependencia? How do we make help our default prayer? ¿Cómo podemos hacer esta palabra de ayuda nuestra oración? And for that, we turn to the very first time Y para eso vamos a ir acá, donde por primera vez in Jesus' ministry that someone brought a prayer of help to him. en el ministerio de Jesús, cuando alguien trajo esta oración de ayuda pidiéndole a Él. It's a story that shows us the anatomy of how a miracle was born from a simple cry of help. Es una historia realmente de cómo una oración nació acá con el hecho de que estaba pidiendo ayuda. So if you have your Bibles or your electronic devices, turn with me to the Gospel of John, chapter 2. We're going to read the first 11 verses. Así que si tienen sus Biblias, quiero que por favor vayan conmigo a Juan capítulo 2, verso 1. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now, both Jesus and his disciples were invited to the wedding.
And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." And his mother said to the servants, "Whatever he says to do, do it." Now there were 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." And they filled them to the brim. And he said to them, "Draw some out now and take it to the master of the feast." And they took it. And when the master of the feast had tasted the water that was made wine, he did not know where it came from. But the servants who had drawn the water knew. And the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine. And when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now." This began the signs Jesus did in Canaan and manifested his glory, and his disciples believed in him. Juan capítulo 2, verso 1 al 11 dice lo siguiente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, "No tienen vino." Jesús le dijo, "¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora." Su madre dijo a los que servían, "Haced todo lo que os dijere." Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, "Llenad estas tinajas de agua", y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, "Sacad ahora y llevarlo al maestresala." Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, "Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora." Este principio de enseñanza hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amen. This story shows us 3 movements of a miracle born from the prayer help. Esta historia nos enseña 3 principios de lo que nacen con una oración pidiendo ayuda. The first movement I want to look at is Mary's concern. Lo primero que quiero que vean es cómo María estaba preocupada. The second movement I want us to look at is the miraculous command. El primero es la preocupación, luego el segundo es el milagroso mandato. And the final movement I want you to see is the manifested glory. Y lo último es la gloria manifestada. All right, so here it is. Aquí vamos. The first recorded prayer to Jesus in his ministry. La primera oración que fue grabada acá en el ministerio de Jesús. It's not fancy. No es tan lujoso, It's not formal. no es formal. It's a simple, stark statement of need. Es una oración simple declarando la necesidad. They have no wine. No tenían vino. And in that culture, this was a social and financial catastrophe. En esta cultura eso era algo catastrófico socialmente hablando. A deep shame for the family. Esa era una gran vergüenza para la familia financieramente. Humiliation that would follow them for years. Era una humillación que les iba a seguir por muchos años. But it's also a prayer of comfort for us. Pero también nos muestra que fue una oración de consuelo para nosotros también. See, you don't have to be a professional prayer. Ustedes no tienen que ser un orador profesional. You just have to be an honest one. Solo tiene que ser alguien que ora honestamente. You don't have to have the right words. No tiene que tener las palabras correctas. You just have to come to the right person.
Solo tienen que venir a la persona correcta. And Mary simply brings the problem to Jesus. Y María sencillamente trae el problema a los pies de Jesús. But notice Jesus' response Noten la respuesta de Jesús. when he addresses his mother as woman. Cuando él le dice a su mamá, mujer. Now, he's not being disrespectful here. Él no está faltándole respeto aquí. In that culture, it was a term of respect, En esa cultura era un término usado como de respeto. like saying ma'am today. Como diciendo ahora señora a alguien. It's a respectful term, but it's a distancing term. Es un término de respeto, pero también un poco distanciado. Because in that moment, Jesus is gently teaching Mary. Porque en ese momento Jesús amablemente le está enseñando a María. And he's teaching us today Y también nos está enseñando ahora a nosotros. that our access to him is not based on earthly relationship, Que nuestro acceso a Él no depende de relaciones humanas, but on faith in his divine mission. sino que tener fe en su misión divina. Even Jesus' closest relatives must learn to approach him as Lord. Aún sus familiares más cercanos tenían que aprender a acercarse a Él como Señor. But his words are still surprising, aren't they? Pero aún así estas palabras son muy sorprendentes. Why do you involve me? My hour has not yet come. Le dice aquí, o sea, él le contesta, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. I just want to sit with that for a moment. Quiero que puedan meditar en eso un momento. Mary has brought a real need to Jesus, María trajo una necesidad real a Jesús. and his answer sounds like no, Y su respuesta se oye como un no, or at least not yet. o al menos todavía no. And this tells us something crucial about prayer. Esto nos dice algo, nos enseña algo crucial sobre la oración. Church, we need to understand this. Necesitamos entender eso. Jesus is not a vending machine for our requests. Jesús no es una máquina que está respondiendo así a nuestras peticiones. He is not a genie in a bottle. No es un genio en la botella. He is the sovereign Lord of the universe. Él es el Señor soberano del universo. And his timeline is not our timeline. Y su tiempo no es el mismo tiempo que nosotros. His hour refers to his ultimate mission, Su hora se refiere a su misión suprema. the cross and the glory that follows. La cruz y la gloria que le sigue. Now, sometimes when we pray help, Ahora, a veces cuando oramos por ayuda, the immediate answer isn't the one we want, is it? a veces la respuesta inmediata no es la que nosotros queremos, ¿verdad? We cry about a job, a health diagnosis, Clamamos por un trabajo, o tal vez nos dieron un reporte de una enfermedad, a broken relationship, una relación que se rompió. but heaven seems silent. El cielo parece en silencio. We bring our urgent need, and Jesus says, my hour has not come. Traemos nosotros la necesidad urgente y luego Él responde, todavía no ha llegado mi hora. What do we do in that gap? ¿Qué hacemos nosotros en ese tiempo, en ese lapso? How do we respond when God's timing doesn't match our desperation? ¿Cómo respondemos cuando el tiempo de Dios no corresponde a nuestra desesperación? This is where the story gets really good. Aquí es donde la historia se pone muy buena. Look at Mary's response. Escuchen la respuesta de María. She doesn't argue. Ella no discute, She doesn't negotiate. no negocia, She doesn't explain to Jesus why this is so urgent. ni siquiera le explica a Jesús por qué es tan urgente. Instead, En vez de eso, she turns to the servants ella se da la vuelta a los sirvientes and speaks a sentence to them, which is the key to this entire passage. y les dice esta frase, lo cual es la clave de todo este pasaje bíblico. And the key to a life of dependence. La clave para una vida de dependencia. Here it is. Aquí está. Do
whatever he tells you to do. Él les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Mary's prayer changed. La oración de María cambió. It was no longer fix my problem, Ya no era arregla mi problema, but it was I trust your person. sino yo confío en tu persona. I want you to think about Mary's, what she's doing in this moment. Quiero que ustedes se pongan a pensar qué es lo que ella estaba haciendo en este momento. She's releasing control. Ella está soltando el control. She's admitting that she doesn't know as much as Jesus. Ella está admitiendo que ella no sabe mucho como Jesús. And in that moment of surrender, Y en ese momento de rendirse, she's actually living out the opposite of what happened in the Garden of Eden. ella está viviendo lo opuesto de lo que sucedió en el huerto del Edén. Do you remember? ¿Recuerdan? The serpent tempted Eve by saying, "You will be like God, knowing good and evil." La serpiente tentó a Eva diciéndole que van a ser como Dios, van a saber la diferencia entre el bien y el mal. The original sin was not just disobedience. El pecado original no solamente fue desobediencia, It was a desire for autonomy, fue el deseo de ser autónoma, the reaching for independence from God, el querer ser independiente de Dios, the belief that we can manage our lives better than God. de creer que nosotros podemos manejar mejor nuestras vidas que Dios. And every miracle of Jesus Cada milagro de Jesús pushes back against the first lie told in the garden. empuja en contra de toda la mentira que el diablo hizo en el huerto del Edén. You see, Mary shows us the way back. ¿Saben? María nos mostró eso, No grasping, no aferrarse a algo, but releasing. sino soltarlo, Not demanding, no demandando, but trusting. sino confiando, Not give me what I want, no declarando lo que yo quiero, but I'll do whatever you say. sino voy a hacer lo que tú digas. And what does Jesus tell the servants to do? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a los sirvientes que hicieran? Something that seems so utterly unrelated to the problem. Algo que parece que no tiene nada que ver con el problema que está ahí. Fill the jars with water. Llenen las tinajas con agua. Here we see this miraculous command. Nosotros vemos este mandato milagroso. Put yourself in those servants' sandals for a moment. Pónganse ustedes en los zapatos de esos sirvientes. The wedding is out of wine. En la boda se acabó el vino. The social disaster is unfolding. Ahorita ese desastre social se está desenvolviendo. And Jesus tells them to fill stone jars. Jesús les dice que llenen esas tinajas de piedra. Not wine jars, No eran ni siquiera, no eran tinajas de vino, sino de piedra. but the large ceremonial washing jars used for Jewish purification rituals. Esas tinajas que eran para ritual de purificación, las tinajas de piedra. And what do they fill those jars up with? ¿Y con qué llenan esas tinajas? Water, Con agua, not wine, no vino and not a little water. y no poquita agua. The text says these jars held between 20 and 30 gallons each. Dice acá el texto que ellas podían tener de 20 a 30 galones de agua cada tinaja. That's 120 to 180 gallons. 120 a 180 galones. And how did the servants respond? ¿Y cómo respondieron los sirvientes? They filled those jars to the brim. Llenaron esas tinajas hasta el borde. They didn't just go through the motions. No solamente They didn't just fill them halfway and decided we'll wait and see what happens. no solo lo llenaron a la mitad y dijeron vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. This is fill it to the brim obedience. Es una obediencia de llenarlo hasta el borde. Their obedience said, Su obediencia dijo, we trust your person, confiamos en tu persona. even if we don't understand your plan. Y aunque no entendamos tu plan, It's the kind of the obedience that Noah had. es esa clase de obediencia que Noé tuvo.
building an ark on dry land for decades. construyendo un arca en terreno seco por décadas. It's the kind of obedience we see from the Israelites, Es la clase de obediencia que vimos en los israelitas, who had to step into the flooded Jordan River before it would part. que tuvieron que pararse en el río Jordán antes de que se abrieran las aguas. Listen, church, this is important. Escucha, iglesia, esto es muy importante. Faith obeys even when the miracle is invisible. Fe obedece aun cuando el milagro es invisible. Let me give you a modern example. Déjeme darles un ejemplo moderno. Maybe Jesus is asking you to forgive someone who hurt you deeply. Tal vez Jesús te está pidiendo que perdones a alguien que te dañó profundamente. To fill that jar to the brim with grace when everything about you says they don't deserve it. Que llenes esa tinaja hasta el borde, diciéndote que perdones a esa persona aunque no lo merezca. Maybe he's asking you to tithe even when your bank account's running on fumes. Tal vez te está pidiendo Dios que des el diezmo cuando tus cuentas bancarias están a cero. To fill that jar to the brim with generosity when the logic says to hold back. Que llenes esa tinaja con generosidad, aun cuando la lógica dice que no tienes nada. Or maybe he's asking you to serve in a ministry that seems small and unseen. O tal vez te está pidiendo ahí en ese ministerio que estás donde parece pequeño y que no sos visto. To fill that jar to the brim with faithfulness. Que llenes esa tinaja hasta el borde con fidelidad, lealtad. When you'd rather do something that helps you get noticed. En vez de querer hacer algo donde tú sabes que la gente va a notarlo, te va a poder ver. That's what these servants did. Esto es lo que estos siervos hicieron. They obeyed completely, Obedecieron completamente, immediately, inmediatamente and illogically. y también ilógicamente. They- Ilógicamente. They filled water jars when they needed wine. Llenaron esas tinajas con agua cuando realmente necesitaban vino. And then Jesus tells them, Y luego Jesús les dice, now draw some out and take it to the master of the banquet. ahora llévenselo al maestro Sala. And the water had become wine. Y el agua se convirtió en vino. Not just any wine, No en cualquier clase de vino, the best wine. sino el mejor vino. So the master of the banquet calls the bridegroom over. Hizo que el maestro Sala trajera al novio And he's completely baffled. y que estaba él totalmente sorprendido. Look again what he said. Oigan lo que él dijo. Everyone brings out the choice wine at first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Do you see what Jesus did? ¿Ven lo que Jesús hizo? He didn't just solve the problem, No solamente resolvió el problema, he exceeded all expectations. sino que él excedió cualquier expectativa. He took those stone jars, Él tomó esas tinajas de piedra, those symbols of the old covenant ritual washings, eso que era simbólico de los ritos antiguos para el lavamiento, those constant reminders that people were unclean and needed purification. que constantemente le recordaba a la gente que eran impuros y que necesitaban siempre purificación. Watch this. Vean esto. He filled them with the abundance of joy of the new covenant. Lo llenó con abundancia de gozo con el nuevo pacto. He transformed the ordinary into the extraordinary. Transformó lo ordinario a lo extraordinario. He transformed H2O into Merlot. Transformó el H2O al mejor vino. He turned shame into celebration. Él quitó la vergüenza y lo cambió por celebración. So we see that Mary had a concern. Así que vemos que acá tenía María una preocupación. We witness Jesus' miraculous command. Vemos nosotros ese mandato milagroso de Jesús. And finally,
Y finalmente we see the manifested glory of God. vemos la gloria manifestada de Dios. And here's what I want you to catch this morning. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana. This is what Jesus does. Esto es lo que Jesús hace. John tells us that this was the first of the signs through which his glory would be revealed. Juan nos muestra que esta fue la primera señal milagrosa que revelaba lo que Jesús iba a hacer. And his disciples believed him. Sus discípulos le creyeron. This wasn't a party trick. Esto no era un truco ahí de una fiesta. This is a sign pointing to the very nature and mission of Jesus. Esto es una señal apuntando a la verdadera naturaleza y misión de Jesús. First, his glory is to transform. Primero, su gloria es para transformar. He takes the water of our ordinary lives, Él toma el agua de nuestras vidas ordinarias, represented by those stone jars used for ritual washing, representadas en esas tinajas de piedra que eran para la purificación, and he transforms it. y lo transforma. Paul the apostle wrote this: El apóstol Pablo escribió esto. therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Not just that, No solamente eso, the old has gone and the new is here. las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Jesus doesn't just improve us, he makes us new. Jesús no solamente nos mejora, sino que nos hace nuevos. Those stone jars couldn't make anyone clean. Esas tinajas de piedra no pueden limpiar a nadie. They just held the water for the external washings. Solo tenían el agua para limpiarse por fuera. But Jesus Pero Jesús transforms from the inside out. transforma desde adentro hacia afuera. He takes what religion says is not enough and makes it more than enough. Él toma lo que la religión dice no es suficiente y Él lo hace más que suficiente. Secondly, Segundo, his glory is to provide abundantly. su gloria es proveer abundantemente. The master of the banquet was astonished. El maestro de sala estaba asombrado. You saved the best for last. Digo, has dejado lo mejor por último. 180 gallons of the finest wine. 180 galones del mejor vino. That's just not solving a problem, is it? Eso no es resolviendo un problema, That's lavish abundance. sino que eso es aún limpiando abundantemente. God is not a God of just enough. Dios no es un Dios de solamente suficiente, He is the God of more than enough. sino el más que suficiente. He is able to do immeasurably more than we can even imagine. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, According to his power that's working in you. de acuerdo al poder de Él que está trabajando en ustedes. You're praying to avoid a disaster. Sus planes son el evitar desastres, He wants to give you abundant life. pero Él quiere darles vida abundante. You're asking him to just get you through it. Ustedes solamente le están pidiendo que les ayude a sobrellevar, He wants to give you joy. pero Él quiere darle gozo. Now, the hour had not yet come at Canaan, Ahora, la hora no había llegado ahí en Caná, but it did finally arrive. pero finalmente sí llegó, You see, on the cross, porque en la cruz Jesus drank that cup of God's wrath Jesús tomó esa copa de la ira de Dios so that we can drink his cup of salvation. para que nosotros pudiésemos tomar esa copa de salvación. He said, I am thirsty, Él dijo, yo tengo sed, so that our spiritual thirst could be quenched forever. para que nuestra sed espiritual pueda ser saciada para siempre. He promised whoever believes in me, Él prometió, dijo, el que cree en mí, rivers of living waters will flow through you. ríos de agua viva fluirán en ellos. That's the ultimate transformation. Esa es la transformación suprema. Not water to wine, No solamente el agua al vino,
but death to life, sino de muerte a vida, wrath to grace, de la ira a gracia, sinner to saint. pecador a ser salvo. So, the wine has run out, Así que se terminó el vino and the stone jars are filled to the brim. y esas tinajas de piedra estaban llenas hasta el borde. And right now, Jesus stands in the middle of your ordinary, Y ahora Jesús está de pie en medio de su ordinario, your mundane, su vida mundana, you're not enough. diciendo que los que dicen que no es suficiente. And he speaks the same words to you this morning that he spoke to those servants. Y le dice las mismas palabras que le dijo a esos siervos. Now, draw some out and take it to the master of the feast. Ahora saquen de ese vino y llévenselo al maestro Sala. He's asking you to participate in a miracle, Le está pidiendo que ustedes participen de ese milagro, to do the illogical, que hagan lo ilógico, to draw water when you need wine, que ustedes puedan sacar del agua cuando realmente necesitan vino, to act in faith before you see the results. de actuar en fe antes de que vean el resultado. So, can I ask you this morning, Les puedo hacer esta pregunta en esta mañana. what are the stone jars of your life right now? ¿Cómo están las tinajas de piedra de su vida? What are the empty places in your life? ¿Cuáles son esos lugares vacíos de su vida? The rituals that feel dry? Esos rituales que se sienten secos, The relationships that have lost their joy? esas relaciones que ya perdieron el gozo, The future that looks so uncertain? un futuro que ustedes lo ven tan incierto, The ministry that feels so fruitless? el ministerio que se siente tan, no se siente fructífero, The prayers that seem to be bouncing off the ceiling? las oraciones que parece que solo llegan al techo y regresan. We need to bring them to Jesus. Necesitamos traer todo eso a Jesús And then do whatever he tells you to do. y luego hacer todo lo que Él nos pide que hagamos, Even if it doesn't make sense. aunque parezca que no tiene sentido, Even if you can't see how pouring water will produce wine. aunque no vean ustedes, no entiendan que cómo ese agua va a poder producir vino, Though you think you can't be used in El Salvador by God. aunque ustedes puedan pensar que no pueden ser usados aquí en El Salvador por parte de Dios. The Spirit of God is saying to you right now, no, no, no. El Espíritu de Dios le está diciendo en este momento, no, 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 Watch me. véanme, Watch me show up véanme mostrarme a mí mismo in you en ustedes and show off y poder enseñarles my power and my glory. mi poder y mi gloria. Because the same hands that transformed water into wine on that forgotten wedding in Cana Porque las mismas manos que transformaron esa agua en vino ahí en esa boda de Canaá, today, he's willing to transform your ordinary into the extraordinary. hoy Él está dispuesto a transformar su vida ordinaria en lo extraordinario. He's ready to transform your emptiness into abundance, Quiere transformar ese vacío en abundancia, your water of struggle into the fine wine of grace. es agua de lucha hacia ese vino de gracia. He saved the best for last. Él dejó lo mejor por último. You see, out there, the world, they offer you the best. Saben, el mundo les ofrece lo mejor. So they say, Eso es lo que dicen ellos. the fleeting pleasures, Esos placeres que desaparecen, the temporary fixes, esas facetas temporarias, and they have run out. pero eso se acaba. But Jesus, Pero Jesús, the true bridegroom, el verdadero esposo, has arrived. ha llegado. And in him, Y en Él the best is yet to come. lo mejor está por venir. So don't settle for empty jars. Así que no se conformen con vasijas vacías. Taste and see that the Lord is good. Prueben y vean que el Señor es bueno. What are you running out of this morning? ¿Qué es lo que se les está acabando a ustedes
en esta mañana. You running out of patience, ¿Se les está terminando la paciencia, hope, esperanza, strength, fuerzas, faith, fe, joy? gozo? I want to remind you, Quiero recordarles, the invitation from Cana la invitación de Caná is the same for us today. es la misma para nosotros hoy en día. We're going to open up these altars in a moment. Vamos a abrir el altar en un momento. Can I get some altar ministers up? Pastor Andy, Pastor Seth, Alan, Caitlin, Matt, Lorna, anybody else? Here's a chance for you to respond to this message this morning. Aquí tienen la oportunidad de responder a este mensaje en esta mañana. I want to give you 3 challenges Les voy a hacer 3 retos or 3 invitations. o 3 invitaciones. First, I want you to admit your need. Primero, yo quiero que ustedes admitan su necesidad. Bring your they have no wine to Jesus. Traigan ese ya no hay vino. Tráiganselo a Jesús. I want you to come and be honest Que vengan y sean honestos, because we all need something. porque todos necesitamos algo. So come and admit your need. Así que vengan y encuentren su necesidad. Secondly, Segundo, submit to his authority. sométanse a su autoridad. Do whatever he tells you to do. Hagan todo lo que Él les pide que hagan. Open his word and obey what you read, Abran su palabra y obedezcan lo que Él está pidiendo. even if it sounds crazy, Aunque parezca loco, even if it sounds illogical, aunque se escuche ilógico, even if the miracle is still invisible. aunque el milagro se vea invisible, Submit to his authority. sométanse a su autoridad. Thirdly, Tercero, expect his transformation. esperen su transformación. Obey with a to the brim faith, Obedezcan con una fe hasta el borde, trusting that he is work in you even though you can't see it. confiando que Él está trabajando en usted, aunque no lo pueda ver. Because our God specializes Porque nuestro Dios es especialista in turning water into wine. en convertir el agua en vino. So when you come forward, Así que cuando pasen al frente, our prayer team is here for you. nuestro equipo de oración está aquí por ustedes. You can kneel up front, Pueden ponerse de rodillas si quieren, stand for personal prayer. estar ahí de pie por oración personal. You can come confess your need, Pueden venir y confesar su necesidad, to surrender your will, rendir su voluntad or simply say, Jesus, help. o sencillamente decirse, Jesús, ayúdame. That's enough. Eso es suficiente. It's always been enough. Siempre ha sido más que suficiente. We are born needing help. Hemos nacido siempre necesitando ayuda We will die needing help. y vamos a morir necesitando ayuda. And in between, Igual en el centro. Jesus invites us to live in this beautiful, joyful, powerful place of dependence on him. Jesús nos invita a vivir en ese hermoso, maravilloso lugar de dependencia hacia Él. The Lord is your helper, El Señor es tu ayudador, so do not be afraid. así que no teman.